Un individuo en situación de calle llamado Chris presenció a una madre angustiada que necesitaba llevar a su hija al hospital y optó por usar sus últimos $10 para pagarles el taxi. Esto resultó en su propia privación de comida, pero su actitud fue crucial para salvar a la niña. Chris Newman tenía una vida común. Completó su educación universitaria y consiguió un trabajo en una empresa de contabilidad. Su ocupación lo mantenía en una oficina en el centro de la ciudad, con un salario adecuado a su puesto. Se llevaba bien con sus colegas y era conocido por su naturaleza amable y digna. Mantenía un horario regular, entregaba un trabajo de calidad y no entraba en conflicto con sus superiores. En momentos necesarios, se quedaba después de la jornada laboral para completar sus tareas pendientes. Existía la oportunidad de avanzar en su carrera, pero por razones desconocidas, este progreso se estaba demorando. Además de su papel profesional, Chris tenía responsabilidades familiares. Su esposa e hija de 10 años eran sus principales fuentes de motivación para persistir en su trabajo actual. Aunque sus ambiciones de ascenso profesional aún no se habían concretado, no tenía motivos para quejarse de la vida. Las cosas transcurrían tranquilamente y en armonía. Se acercaba el periodo de vacaciones escolares de su hija, coincidiendo con las vacaciones de su esposa. Chris esperaba con ansias la prometida recompensa por sus años de dedicación en el trabajo, anticipando la posibilidad de que sus vacaciones coincidieran con las de su familia. El plan era realizar su primer viaje juntos, con el destino elegido, las playas de México. Sin embargo, cuando Chris fue convocado a la oficina de su jefe, recibió la información de que su solicitud había sido rechazada. A pesar de su persistencia, argumentando la necesidad de solo una semana, su jefe se mantuvo inflexible. Piensa en las oportunidades de promoción que podrían surgir pronto, argumentó el gerente del departamento. Al regresar a casa con esta noticia, la decepción era visible en los rostros de su esposa e hija. Esta situación afectó profundamente a Chris, y se aseguró de dejar en claro que no debían cancelar sus planes por él. Ambas han estado preparándose y planeando este viaje durante tanto tiempo, por favor, sigan adelante y disfruten al máximo por mí. Prometo que el próximo año haremos nuestro primer viaje juntos. Pasaron algunos días hasta que su esposa fue convencida de esta idea, recuperara la emoción y comenzara a empacar las maletas. Lo que Chris no imaginaba era que jamás tendría la oportunidad de cumplir su promesa de viajar juntos. Lamentablemente, el avión que partió de Chicago con destino a Cancún no llegó a su destino final. Una falla mecánica obligó al piloto a realizar un aterrizaje de emergencia en el mar. Sin embargo, la maniobra no tuvo éxito y el impacto de la aeronave resultó en la fatalidad del piloto, todos los pasajeros y tripulantes a bordo, incluida la esposa e hija de Chris. El mundo que Chris Newman conocía se derrumbó en un instante. La angustia que lo rodeó fue sin precedentes, superando incluso el dolor de perder a sus padres. La culpa por no estar junto a ellas en el avión y compartir ese momento donde quiera que estuvieran se volvió abrumadora. Chris, que nunca tuvo inclinación por el consumo de alcohol, se dio cuenta de que solo las botellas de su pequeño bar en casa podían amortiguar su dolor, un hábito que antes estaba reservado para ocasiones especiales. Cuando la noticia del trágico accidente se difundió en el lugar de trabajo de Chris, su jefe decidió visitarlo en casa. Con pesar, el ejecutivo expresó sus sentimientos y ofreció a Chris un mes de licencia para que pudiera poner en orden sus pensamientos y regresar con fuerza total después de ese periodo. Al escuchar la propuesta, Chris abandonó su apatía y se llenó de ira, agarrando al jefe por el cuello de la camisa. Solicitó una semana de vacaciones por adelantado para viajar con mi familia y usted lo rechazó, privándome del derecho de ser enterrado dignamente junto a ellas ahora, desalmado. Ahora desaparezca de mi vista antes de que cometa un error. El gerente salió de la habitación, asustado, mientras Chris se servía otra generosa copa de whisky. A partir de ese día, Chris ya no volvió a poner un pie en la oficina. Su disposición desapareció por completo.
Si alguien llamaba al timbre, él ignoraba. El teléfono no tenía respuesta, no se molestaba en afeitarse, bañarse ni siquiera en comprar víveres. Con el tiempo, las facturas se acumularon y la luz fue cortada, las cartas de deuda se amontonaban, incluidas las advertencias de desalojo debido al alquiler impago. Cuando las autoridades llegaron para ejecutar la orden de desalojo, él aceptó pasivamente, observando cómo su casa era desmantelada al borde de la acera. Sin embargo, ya nada parecía importar, estaba entumecido. Los vecinos observaban con compasión mientras presenciaban la triste escena. Chris perdió a su familia y ahora estaba lanzando el resto de su vida al abismo. Sin un hogar al que llamar suyo, Chris Newman fue condenado a la incertidumbre de las calles. Al día siguiente, lo vieron deambulando por la ciudad. Pronto descubrió que podía refugiarse en un albergue municipal durante las noches, compartiendo el espacio con otros desafortunados. Durante el día, estaba a merced de su suerte. Pasaron 8 largos meses, desgastando su ropa y convirtiéndolo en una figura envejecida y desamparada. De manera ocasional, se encontraba con vehículos policiales cruzando su camino y reflexionaba sobre cuánto tiempo tomaría para que los agentes descubrieran su cuerpo abandonado en un arroyo. Aunque imbuidos de pensamientos sombríos, restos de humanidad y creencias persistían en su interior, adormecidos. Estos fragmentos esperaban solamente el estímulo adecuado para emerger, y ese estímulo surgió al día siguiente. El sol se encontraba alto en el firmamento, y Chris no había comido desde el sándwich del día anterior. Su plan consistía en almorzar y adquirir algunos víveres con los últimos $10 en su bolsillo. En su camino, a lo largo de una avenida congestionada de vehículos, divisó a una mujer acompañada de una niñita. Ambas estaban encorvadas en la acera, y parecía que la niña estaba enfrentando malestar. Aisladas allí, la madre estaba aprensiva. Chris dejó a un lado su propia hambre y se acercó a la mujer. Al percibir la aproximación del desconocido, la madre se estremeció y sostuvo a la niña con firmeza. Sin embargo, antes de que se malinterpretara su intención, Chris aseguró que no pretendía causar ningún daño y no representaba una amenaza, su intención era solo saber si necesitaban ayuda. La madre pronto se dio cuenta de que, a pesar de su barba descuidada y cabello desaliñado, el hombre se expresaba con confianza y elocuencia, destacándose de la mayoría de las personas en situación de calle que había encontrado. Además, sus ojos irradiaban ternura y vivacidad, sin rastro alguno de consumo de alcohol o sustancias entorpecedoras. Sus identidades eran Jane y Kem. Hacía poco, habían compartido una comida y estaban regresando a casa, pero algo había afectado profundamente a la niña, causándole malestar. Entre lágrimas y vómitos, la niña mostraba signos de dificultad para respirar. El dilema residía en que Jen había perdido su billetera y las llaves del automóvil. Incierta si había sido una distracción propia o un robo durante el almuerzo, su único deseo era llegar al hospital lo más rápido posible, pero carecía de medios. Frente al estado de la niña, Chris no dudó. Vio un taxi acercándose a la distancia y hizo señas para que se detuviera. Al acercarse y ver la condición de Chris, un hombre sin hogar, el conductor aceleró y pasó de largo, como si su presencia fuera inexistente. En ese momento crítico, Kim se agachó para vomitar nuevamente en la acera y, para consternación de la madre, la niña parecía tener dificultades respiratorias. Chris notó un segundo taxi acercándose por la avenida y, esta vez, agitó con vigor, sosteniendo en su mano el único billete de $10 que tenía. Mientras el conductor estaba acelerando para evitar el impacto, Chris se lanzó al frente del vehículo. El conductor reaccionó bruscamente, reduciendo significativamente la velocidad, pero no. 2 días después, Jen regresó a la misma calle donde había conocido a Chris, esperando su presencia, pero en vano. En los días siguientes, recorrió la ciudad en busca de él. Abordaba a personas en la calle e interrogaba a comerciantes con la esperanza de encontrarlo.
En el séptimo día de búsqueda, entró en una panadería y el dependiente mencionó conocer a Chris, ya que ocasionalmente aparecía para recoger sobras del día. Con esta pista, Jen finalmente logró localizarlo. El hombre la reconoció como la madre que había corrido con urgencia al hospital llevando a su hija y sus ojos se abrieron de par en par. Inmediatamente se presentó e inquirió sobre el estado de la niña. Jen se sorprendió por su genuina preocupación. El hombre realmente se preocupaba por su hija y Jen expresó su gratitud. Cuando llegamos al hospital, ella estaba luchando por respirar y su condición era crítica. Los médicos realizaron varios exámenes, pero llevó tiempo identificar el problema. Finalmente encontraron una sustancia tóxica en su torrente sanguíneo, indicando envenenamiento. Jen explicó que el equipo médico sospechaba que el plato que su hija había consumido en un restaurante horas antes estaba contaminado con un agente de limpieza altamente venenoso. Pensé que iba a perder a mi hija, pero gracias a ti, recibió tratamiento a tiempo y ahora está fuera de peligro. Muchas gracias. Chris sintió un alivio profundo y alegría al saber que la niñita se estaba recuperando bien. Respondió que su salud era lo que más importaba y añadió, solo hice lo que cualquier persona en mi posición habría hecho. Jen sacó $10 de su bolso y se los ofreció a Chris, pero él rechazó la oferta. Luego explicó que solo estaba devolviendo el dinero que era suyo y que era evidente que él estaba pasando por dificultades. Chris no pudo rebatir ese argumento, ya que cualquier cantidad de dinero le habría hecho diferencia en ese momento. Así que terminó aceptando la oferta. Cuando Chris pensó que la conversación terminaría ahí, Jen lo sorprendió con una pregunta inesperada: disculpa si estoy siendo indiscreta, pero ¿qué representa ese pequeño tatuaje de mariposa en tu brazo? La pregunta tomó por sorpresa a Chris y le recorrió un escalofrío por la espalda. Al notar su vacilación, Jen se disculpó rápidamente y le dijo que olvidara la pregunta, evitar la colisión con Chris, quien fue arrojado al suelo. Chris se levantó rápidamente y entregó un billete de $10 al conductor, quien mostraba una expresión de confusión y sorpresa. Por favor, amigo, lleva a esta niñita al hospital más cercano. Rápido. Jen tomó a su hija en brazos y se apresuró a entrar al auto, mientras el conductor partía rápidamente, dejando a Chris atrás. Fue solo en ese momento que Chris sintió el dolor en su pierna herida, que no podía apoyar en el suelo sin sentir molestias. Con dificultad, decidió cojear de regreso al albergue municipal para cuidar de su herida. Sin embargo, Chris, de repente, respondió, lo hice para mi hija. A ella le encantaban las mariposas e insistió tanto en que lo hiciera que un día simplemente lo hice. Cuando llegué a casa y vi su felicidad por algo tan simple, me arrepentí de no haberlo hecho antes. Jen se dio cuenta de que el tema parecía delicado, pero pensó que tal vez conocer más sobre la historia de Chris podría llevarla a ayudarlo de alguna manera. Así que persistió: Chris, claramente eres educado. Parece que vivir en las calles es más una elección que una necesidad. ¿Qué te llevó a esta situación? Esta pregunta tomó por sorpresa a Chris. Era la primera vez que alguien le preguntaba sobre el trauma que había sido el punto de quiebre en su vida. Aunque consideró ignorar la pregunta y alejarse, algo dentro de él lo impulsó a hablar. Sentía una profunda necesidad de compartir, ya que el peso de la historia lo había estado sofocando durante demasiado tiempo. Y así, el hombre sin hogar contó toda la historia de los últimos meses, desde la planificación de un viaje con sus hijas hasta el trágico accidente de avión y su posterior desalojo de su casa. Enfatizó que una de sus mayores angustias era no haber podido manejar adecuadamente el duelo y la depresión, lo que le impidió honrar la memoria de la esposa y la hija que habían fallecido. Estoy seguro de que, donde sea que estén, no están orgullosas de mí en este momento. ¿Quién lo estaría? Mira en lo que me he convertido, dijo, secando las lágrimas que corrían por su rostro. Jen también estaba conmovida. Veía sinceridad y bondad en Chris.
Abrió un bolso que llevaba consigo y se lo mostró. Estaba lleno de ropa simple pero nueva, y venía con una invitación. Deseaba que el hombre que había arriesgado su propia vida para rescatar a su hija pudiera disfrutar al menos una noche de comodidad, descansando en una habitación de invitados en su casa. Allí, tendría la oportunidad de tomar una ducha caliente, disfrutar de una cena reconfortante y dormir en seguridad. Cress expresó gratitud por la invitación, pero educadamente la rechazó. Entonces, Jen sugirió que explicara personalmente su rechazo a la persona que realmente lo invitó, su hija Kim, quien había hecho que Jen prometiera que no se iría sin encontrarlo. Cress reaccionó con una sonrisa tímida y, sin muchas alternativas, finalmente aceptó. Cuando finalmente el taxi se detuvo frente a la residencia de Jen, Cress apenas podía creer lo que sus ojos veían. Era una mansión imponente, la más grande que había presenciado. Aunque ya había estado en casas de personas adineradas debido a su trabajo, esta experiencia estaba en otro nivel. La habitación de invitados mencionada por Jen resultó ser en realidad una casa completa con 2 habitaciones, anexa a la mansión. Cress se permitió un largo baño relajante, lavándose el cabello sin prisa y afeitándose. Luego se vistió con la ropa nueva amablemente proporcionada por Jen. Al contemplarse en el espejo, pudo reconocer al hombre que había desaparecido hacía 8 meses, recordando la vida que tenía antes de la tragedia, antes de sucumbir a la desesperanza. Al salir de la habitación, se encontró con Kim. Sin ceremonias, la joven expresó su agradecimiento y le entregó a Cress un dibujo hecho a mano, retratando a un hombre con la palabra héroe a su lado. Cress luchó por contener las lágrimas, pero estar cerca de un niño nuevamente tambaleó su compostura. Abrazó a Kim y ella se despidió rápidamente, yendo a la cama. Chris y Jen luego compartieron una cena. La mesa estaba llena pero sin excesos. La ocasión recordó a Cress la última vez que había compartido una comida real en compañía de su esposa e hija. Mientras disfrutaban de la comida, Jen mencionó que había considerado su conversación y propuso ayudar a Cress a erigir un memorial en el cementerio en honor a su familia. Explicó que conocía al profesional ideal para esa tarea, alguien que la había ayudado con el memorial de su esposo y que sería capaz de construir algo respetuoso y solemne, digno de la historia compartida entre ellos. Cress se sintió un poco avergonzado, ya estaba vistiendo la ropa que Jen le había ofrecido y ahora estaba disfrutando de su comida. Reuniendo sus pensamientos, explicó que resistía aceptar favores, pero en consideración a su esposa e hija estaría dispuesto a dejar de lado su orgullo y aceptarlo con gratitud. Siempre merecieron algo así, agregó, sellando así el acuerdo. A partir del día siguiente, el arquitecto comenzó el diseño del memorial de la familia de Cress. Como si un vínculo invisible los uniera, un pequeño deseo de cambio interior comenzó a despertar dentro de Cress Newman. Esta transformación no pasó desapercibida para Jen, quien lo ayudó de inmediato en los primeros pasos de este proceso. Como primer paso, sugirió que Cress no solo pasara una noche en el lugar, sino que se instalara en la casa de huéspedes hasta que pudiera costear su propio alquiler. Esta decisión tuvo un impacto positivo en su estado emocional, estimulándolo a recuperar su determinación para retomar el control de su vida. Durante este periodo, la relación entre Cress y Jen se estrechó, consolidándose en una sincera amistad. La convivencia más cercana permitió que Jen reconociera las sólidas habilidades profesionales de Cress, lo que la llevó a revelar que gestionaba la empresa que había pertenecido a su difunto esposo. Impulsada por esto, Jen le propuso a Cress la oportunidad de trabajar algunas horas al día de forma remota utilizando la computadora de la casa de huéspedes. Aunque la remuneración no era sustancial, esta oferta podría evolucionar, aumentando tanto el alcance del trabajo como el salario, a medida que Cress demostrara su valía y se sintiera listo para reintegrarse a un entorno de oficina. 3 semanas después, Cress finalmente ingresó a una oficina, un hito significativo después de 8 meses viviendo en las calles. Vistiendo un traje, todavía sentía una especie de vestigio de la sensación de estar sin hogar, como si todos a su alrededor estuvieran juzgándolo.
A pesar de estas inseguridades, era consciente de que esta experiencia era pequeña en comparación con lo que había enfrentado. Era un viaje que requeriría tiempo y determinación para demostrarse a sí mismo y a su familia que era capaz de salir del abismo en el que se encontraba. En las 2 semanas siguientes, Cress se sumergió nuevamente en el mundo de la oficina, redescubriendo rápidamente la satisfacción de aplicar sus habilidades en el campo en el que se había formado. Inicialmente, creyó que esta oportunidad era un esfuerzo de Jen para ayudarlo a readaptarse a la vida cotidiana. Sin embargo, en el momento en que se sintió listo para enviar currículums nuevamente, Jen lo sorprendió con una revelación. Con determinación, le hizo una propuesta en lugar de una sorpresa. «Cress, ¿considerarías trabajar para mí? Tu desempeño en la empresa ha sido notable y el puesto es exactamente el mismo que tenías en tu trabajo anterior». Inicialmente, soñaba con usar el salario para alquilar un apartamento pequeño y recuperar su independencia. «Dejaré atrás las calles y comenzaré de una vez por todas. Verás», afirma con confianza. «Entonces, ¿aceptas?», insiste Jen. «Sí, por supuesto», él accedió, mostrando una sonrisa que no había aparecido en su rostro desde hace tiempo. Cuando la construcción del memorial está finalizada, Cress Newman emerge transformado ante este modesto y digno tributo. En un momento de profundo silencio, él y Jen rinden homenaje a la memoria de la esposa e hija que partieron de esta vida. Enfrentaste el desafío más inmenso que alguien puede encarar y estás emergiendo como un ganador. Donde quiera que estén, estoy seguro de que se enorgullecen de ti. ¿Quién no se enorgullecería? Mira en lo que te has convertido, amigo mío, comenta Jen. Cress responde con una sonrisa agradecida, permitiendo que lágrimas escapen. Por primera vez, sus lágrimas no son resultado de enojo o desesperación, sino de añoranza. Mientras observa la foto de la hija y la esposa en el memorial, una mariposa revolotea sobre el lugar y se posa, de manera natural, en una de las manos de Cress. En ese instante, redescubre algo que había perdido, una pequeña chispa de gratitud. Este momento marca solo el comienzo de su nueva jornada. Si te gustó esta historia, te pido amablemente que le des un me gusta. El próximo video que está a punto de aparecer en pantalla probablemente también te conmoverá. Ten una excelente sesión y hasta el próximo video.